el poder de fascinación de estas obras, las claves de la comprensión, no habría que buscarlo, como uno suele hacerlo siempre, en sus principios organizativos, en los principios ordenadores, en sus esquemas de composición. Lo que interesa en este caso es no es tanto el mecanismo que armoniza y que ordena todo el juego de colores y de formas que se despliegan en estas monumentales obras de Kant. No es tanto esto, sino la energía que se desata y que circula en estas obras, en una forma en que no es un objeto independiente, absoluto, autosuficiente en sí mismo, sino un sujeto que tiene una relación, decíamos, de íntima vinculaciones, de laberínticas implicaciones que hay entre la imaginación y la realidad, entre este mundo de la fantasmagoría real, del apocalipsis real y el apocalipsis que viene de los mitos milenarios y que viene de la propia realidad que vive el artista y el espectador. Hay esa implicación íntima, por eso la importancia que le doy a este tema, cuando a uno le han enseñado que generalmente el tema es secundario en la pintura. El tema no puede ser secundario ni en esta pintura ni en ninguna que tenga tema. Pero entonces, frente a esta obra, uno se pregunta, ¿cuál se supone que una obra de arte significa gratificaciones para el espectador, el placer de la contemplación de la obra, y no es el laberinto sombrío de la contemplación de obras que son apocalípticas? Entonces, esto sería como un contrasentido en la condición artística. ¿Cuál es la gratificación que siente uno en estas obras? El placer artístico que siente uno en la contemplación de estas obras. Está por una parte en que uno, identificándose con este estallido de formas y de colores, identificándose con los personajes, las situaciones, lo que está pintado del tema, uno está realizando su propia interioridad, el mundo de deseos, de temores, ese mundo subjetivo, íntimo, subconsciente y consciente entremezclado, ese mundo del deseo. Pero como no es la realidad, sino que es una especie de sustituto de la realidad, que actúa como si fuera una especie de juego permisivo, que se permite la imaginación, juego permisivo, para liberarnos de las presiones superiores mediante ese mecanismo, esa trampa de lo que Freud llamaba el juego de las seducciones, la forma de las seducciones. Entonces, que permite que uno se realice en esa desrealidad, en esa irrealidad de la fantasía del artista o de la forma de expresión del artista. Y por otra parte, también desbordando el límite temático de las interpretaciones, sean freudianas o sean las que sean, que uno se le ocurra sostener frente a las obras, desbordando todo ese juego de las interpretaciones, las formas y las escrituras pictóricas, la caligrafía, el trazo, la huella así de la realización de las obras, actúan también como si fuera un juego de espejos, de representaciones, de cómo le extraen de uno, suscitan en uno, de manera un juego de espejo, todo el reflejo de esas funciones de uno mismo, de todo ese mundo que viene del inconsciente, de la realidad, de la reflexión, del pasado, de la cultura, toda esa acumulación de cosas actúa de manera de espejo en este mecanismo. Es decir, estoy confundiendo aquí deliberadamente el mecanismo que es el mundo nuestro y el mundo del artista, que se produce esa identificación a través del juego de la obra. Todas esas trampas y laberintos que se entiende el artista a través de que prepara el juego de la contemplación. Desde el cumplimiento simbólico de los deseos, de las tensiones, se produce de la liberación de las censuras posibles que le impone la sociedad. Entonces permiten como un desahogo de terrores, de angustias, de represiones en que uno vive, hasta culminar con una descarga de las pulsiones energéticas, de un alivio de tensiones, de una acumulación que de repente se desahoga como una especie de válvula de escape, porque es el efecto poderosísimo que causan estas obras en el mundo. Todo esto, todo este proceso que se cumple conjuntamente con el efecto, es decir, todo esto conforma lo que se llama un efecto catártico en todos los niveles de su profundidad. Es decir, es el efecto catártico en sus distintas dimensiones de catarsis, lo que se produce en esta obra. Una catarsis
general. Bueno, aquí lo que quiero decir es que el tema, por ejemplo, el espacio de estas obras, el espacio está concebido como no una dimensión cuantificable, no como una extensión mesurable, sino como un efecto de distancia psíquica, de agitación emotiva, de movimiento visual precipitado, de circulación de la vista a través del laberinto, del desatado de los colores, esa instantaneidad, esa solicitación vertiginosa de la vista constituye una relación espacial de otro orden distinta a lo que es habitual en la pintura. El tema no está tomado como un simple pretexto, que es que muchas veces es una confusión posible. No es un simple pretexto para una especulación que sea puramente formalista o formal, aun cuando en este caso lo representado no es separable del modo en que está representado. El tema de las obras es determinante en su expresividad, que incluye la del artista ante la significación específica del tema escogido. Así, la posición ética y estética del pintor frente al tema es el resultado, no viene siendo el resultado de una especulación, de una reflexión racionalista, de una especulación intelectual. No es tampoco un juicio moral, sentimental, emocional, racional, así del artista frente a esas situaciones que él imagina, frente a esas amenazas posibles, frente a experiencias, vivencias, recuerdos, evocaciones. No es esa reflexión de juzgarla moralmente, juzgarla racionalmente, de una especulación intelectual que condena todas las amenazas que se ciernen sobre la humanidad, sino que es una visión pasional de las cosas, una visión conmovida, emotiva, una visión pasional. En este sentido pertenece al estirpe de los artistas románticos, o como decíamos, a otra estirpe de románticos, a otra especie de románticos, también de origen alemán, que es los del expresionismo, los artistas del expresionismo. Por eso me refería ampliamente al expresionismo alemán en su momento, para hacer una vinculación con digámoslo entre comillas, la palabra es lo de menos, neoexpresionismo en aquel caso, por las condiciones apocalípticas en que vive la humanidad actual. Esta es una expresión romántica, conmovida, emocional, paroxística, exacerbada de las condiciones de temores y angustias en que todos estamos viviendo en la actualidad. Creo que deben ser las 7 plagas apocalípticas que habla el libro de Revelación. Esta figura que aparece aquí como caminando por una cuerda floja, un puente que se revienta allí, va a caer en el lago de fuego que arde con azufre, que es la destrucción del mundo, algo apocalíptico, sí. Sí, aquí se ha hablado de neoexpresionismo, expresionismo. En vista de que hay una alusión a la crítica venezolana y la conozco, sé de qué se trata, voy a repetirme y voy a responder yo. Hay un cierto equívoco de los nombres y una cierta ambigüedad en los nombres en curso en este momento. Hay un nombre genérico, que es la posmodernidad, que no se refiere a una tendencia de la pintura o de la plástica, sino que es una condición de la cultura actual, una crisis de la cultura actual, de las sociedades actuales, que abarcan lo estético, lo ético, las ideas, en fin, es una crisis general. Eso se llama el mundo de la posmodernidad. Y el mundo de la posmodernidad tiene expresiones artísticas posmodernas también. Dentro de eso hay una serie de nombres que simplemente porque han sido acuñados en distintos lugares, hay unas corrientes fortísimas en Italia, que no implica que sea una sola tendencia, sino varias. En Alemania no crean las grandes fuentes, en los Estados Unidos también. Entonces los nombres de transvanguardia, la pintura salvaje, la posmodernidad, la posvanguardia, son más o menos equivalentes con matices apenas de diferencia que no son fácilmente deslindables o discernibles, así no son definibles. Más bien en su propia naturaleza actual, como crítica, es decir, con su naturaleza crítica, rechazarían las definiciones. De ahí la dificultad. La pregunta es muy pertinente, pero resulta que no podemos esclarecer mucho, porque simplemente esos son nombres que se deslizan unos sobre otros